pruebas de hipótesis de dos muestras pareadas. El objetivo de esta prueba de hipótesis es comparar una muestra en dos momentos diferentes bajo un mismo instrumento de recolección de datos, o sea, con la misma variable. Cuando decimos que la muestra es pareada, hacemos alusión a que solamente trabajamos con una única muestra. Solo hay una muestra, son los mismos individuos. Lo que caracteriza esto es que la recolección de los datos en estos individuos se hace en dos momentos diferentes. Este sería el momento 1, una recolección de datos para la variable, y un momento posterior aplicado a la misma muestra. Entonces, este tipo de pruebas es para verificar si existen cambios en las características o en el comportamiento que tiene la variable con respecto a un grupo de individuos. Es una prueba que se ocupa mucho en el área social, en el área de la psicología, la psicopedagogía. Veamos este pequeño ejemplo. Antes de pasar a esto, a la muestra que se toma en un momento inicial se le suele llamar pretest, y a la muestra que se va a tomar en un momento posterior es el post-test. Este tipo de pruebas, las muestras pareadas, también son conocidas con el nombre de pruebas pretest, post-test. Otro nombre alternativo que se le da son las pruebas antes-después. Entonces, imagínense ustedes esta situación. Un psicopedagogo toma datos en una muestra en un momento 1. Supónganse que esto es en enero. Él recolecta los datos de la variable. En el lapso de febrero, marzo, abril, mayo, junio, él interviene en este grupo, ya sea con algún tratamiento, algún procedimiento, o de alguna u otra manera él va a intervenir en ellos, ¿no? Pasado este periodo de tiempo, él va a volver a recolectar los datos. Supónganse que esto es en julio. Entonces hace la recolección en enero, interviene y en julio vuelve a recolectar los datos en la misma muestra. Entonces este psicopedagogo se preguntará si su intervención es efectiva o no es efectiva, genera cambios en el comportamiento de los individuos o no genera cambios, hay mejoras o no hay mejoras. Entonces ustedes ya pueden aquí plantearse las pruebas de hipótesis o las conjeturas, ustedes pueden realizarlas, ¿no? Esto es lo mismo que hemos hecho ya en los temas anteriores. Por ejemplo, el n del pretest y el n del posttest, esto quiere decir, si hablamos de igualdad, es que en un momento posterior y un momento anterior, los individuos de esa muestra presentan los mismos resultados. A eso nos referimos cuando hay el igual. Cuando se utiliza el mayor, la prueba de cola derecha sería que en el pretest los individuos tenían una mayor, digamos, característica de lo que se está midiendo, digamos un promedio de 80. Y en el post-test ese promedio se redujo a 60. Entonces eso es lo que se estaría probando. Y así tenemos los distintos tipos de pruebas que podríamos aplicar en esto. Entonces la idea de esto es comparar una muestra en dos momentos del tiempo y ver si sufrieron cambios significativos. Requisitos para comparar dos muestras pareadas a través de este test de hipótesis. Ambas muestras son dependientes, es decir, que la medición es de corte longitudinal. Esto implica que solamente se trabaja con una muestra en dos momentos distintos. Se conoce la distribución de cada medición, es decir, de la muestra pretest y la muestra posttest, si son normales o no normales. Las pruebas de hipótesis de normalidad ustedes ya la conocen, vamos a seguir utilizándolas. Tenemos dos tipos o dos enfoques aquí, el paramétrico y el no paramétrico. ¿Cómo elegimos el test que vamos a utilizar?
La prueba paramétrica es la prueba T de muestras pareadas, la T de student, y la prueba no paramétrica es la prueba de Wilcoxon de muestras pareadas. Siguiendo con la misma lógica de los temas anteriores, cuando ambas mediciones, es decir, que el pretest y el posttest resultan normales, aplicaríamos la prueba T. Si el pretest es normal y el posttest no normal, aplicamos la prueba de Wilcoxon. Lo mismo en este caso, no normal y normal, prueba de Wilcoxon, o ambas mediciones son no normales, aplicaríamos la prueba de Wilcoxon. Este enfoque de acá está basado en la normalidad de los datos. Pero no siempre es necesario aplicar la normalidad. Si por algún motivo X la investigación no considera el estudio de la normalidad, nos basaríamos en estos dos criterios. Si nuestra muestra es de 50 o más individuos, sin importar si son normales o no normales, haciendo eso a un lado, vamos a utilizar la prueba T de muestras pareadas. Y si nuestra muestra es de 49 o menos datos, también sin importar si son normales o no normales, aplicaríamos la prueba de Wilcoxon de muestras pareadas. Dicho eso, vamos a realizar el siguiente ejercicio en RStudio. Vamos a leerlo primeramente. Un psicopedagogo recolectó datos en una muestra de 10 niños. Su objetivo es aplicar un estudio longitudinal con el fin de determinar si un tratamiento X logra modificar de manera positiva en la proporción de desaciertos al leer un texto de 100 palabras en niños que presentan dislexia. Los datos recolectados en el pretest son: entonces este psicopedagogo recolectó los desaciertos, el porcentaje o la proporción de errores, digamos, que presentaron en la lectura estos niños. Y estos son los valores: Pedro, Carlos, Luana, Gaby, Lucho, Ana, Adi, Pepe, Karen y René. Entonces, luego de recolectar estos datos en un momento inicial, él intervino mediante un tratamiento que duró 7 meses. Finalizado este tratamiento, volvió a recolectar los datos en los mismos niños. Entonces estos datos corresponden al post-test. La variable es la misma, son los desaciertos, y se registró los desaciertos que cada niño presentó en el momento después de haber aplicado el tratamiento. Entonces, en RStudio ustedes van a introducir ambas variables. Yo les estoy dando el nombre de pretest y de posttest. Introducen los valores. Aquí se les va a crear. El siguiente paso es realizar las pruebas de normalidad. Este sería nuestro inciso A. Esto es lo mismo que ya hicimos en los temas anteriores. Hipótesis nula y hipótesis alternativa. Entonces la hipótesis nula va a ser referida a esta variable presenta distribución normal, y la hipótesis alternativa sería el opuesto de no normalidad. Aquí lo que corresponde hacer es el test de Shapiro-Wilk, ya que la muestra es menor a 50 individuos. Ya todos saben que el comando es Shapiro test, y adentro vamos a incluir el nombre de la variable. Como no les estoy dando el dato de confianza en este ejercicio, se asume que es del 95%, por lo que nuestro valor de alfa es el 5%. No olviden esto, por favor. Entonces el p-value es mayor que alfa.
la distribución o la proporción de desaciertos al leer un texto de 100 palabras presenta distribución normal. Aquí vamos a aumentarle algo en el pretest. Vamos a copiar esto mismo y lo vamos a realizar ahora con el post-test. Post-test, y también es una muestra o una variable que presenta normalidad. Así, la interpretación es muy similar a la anterior, entonces voy a copiar esto y solamente voy a cambiar el nombre de la variable. En el pretest, aquí es en el post-test. Bien, entonces ambas muestras son de tipo normales. A diferencia de la prueba T de muestras independientes que desarrollamos en la unidad 4, allí se aplicaban las pruebas de igualdad y varianzas, la homogeneidad. En este caso no es necesario. Entonces aquí vamos a decir que el pretest es normal y el posttest también es normal. Por tanto, la prueba a elegir es la T de student. También es válido la prueba de Wilcoxon de muestras pareadas, porque la muestra es menor a 50, descartando el tema de la normalidad. De muestras pareadas, si queremos aumentarle. En este caso son válidas ambas. Ambas son válidas y ambas van a producir la misma conclusión. Ahora, vamos a responder a este inciso. El tratamiento X que aplicó este psicopedagogo logra modificar de manera positiva en la proporción de desaciertos al leer un texto de 100 palabras en niños que presentan dislexia. Esta pregunta les está diciendo si el tratamiento X logra reducir la proporción de desaciertos. Es decir, en el pretest, estos niños presentaban una cantidad, entre comillas, elevada de desaciertos. Y este psicopedagogo quiere ver si redujo la cantidad de desaciertos. Entonces, ¿cómo sería la hipótesis nula? Antes de hacer esto, vamos a resolverlo con ambos enfoques, con la prueba T y con la prueba de Wilcoxon. A ustedes, cuando les toque hacer ejercicios, solo van a decidirse por uno. No es necesario que lo hagan los dos. La prueba T trabaja con medias. Vamos a decir así, la media en los desaciertos del pretest y la media es aquí, no es medias, y la media en desaciertos del post-test. Entonces el psicopedagogo busca o pretende encontrar si se redujo la proporción de desaciertos. El símbolo que utilizaríamos sería este, mayor. Es una prueba de cola derecha, porque aquí se supone que los desaciertos eran, me voy a inventar, 20.
y aquí se reduce, entonces aquí puede ser que sea 15, entonces el símbolo correcto sería el mayor. En eso van a tener mucho cuidado en el momento de plantear el signo en este tipo de pruebas. El opuesto es el menor igual, entonces este símbolo sería, ¿no? Lo que busca este psicopedagogo, supóngase que es una tesis, él quisiera resolver, quisiera llegar a este resultado para demostrar que su tratamiento es efectivo. Entonces, con mucha seguridad que ustedes van a ocupar este procedimiento al momento de que estén realizando su tesis. Entonces este procedimiento lo van a seguir ocupando durante el resto de su carrera. Nos vamos a leer. Los comandos son sencillos, son muy similares a los anteriores. Vamos a emplear la función t.test y vamos a escribir x. En x igual ustedes van a anotar el vector del pretest. Van a colocar y igual y ahí colocan el vector del posttest. Vamos a decirle a través de este comando que la prueba es pareada. True, la T de verdadero en inglés. Mu va a ser igual a 0, eso habíamos dicho que siempre va a ser 0. El nivel de confianza es del 95%. Y la alternativa es qué tipo de prueba de hipótesis estamos aplicando. En este ejercicio el tipo de prueba es de cola derecha. Que si ustedes repasan las anteriores unidades, ocupábamos el símbolo o la letra G. Cuando la prueba es de cola izquierda, ocupaban la letra L. Y cuando es de dos colas, se ocupa la letra T minúscula. Repasen eso, porfa, está en la anterior unidad. Y corremos el comando. Este es el resultado que nos da la salida que nos ofrece el R. Como ven, es lo mismo o muy similar a lo que hicimos en el tema 4. Aquí comparamos el p-value con el alfa. P-value es 0,001223. Alfa es 0,05. Entonces aquí el alfa resulta mayor. Entonces esto nos va a llevar a una situación de rechazo de la hipótesis nula. A ver, al rechazar la hipótesis nula, nos quedamos con H1, hipótesis alternativa. Quiere decir que este tratamiento logró modificar de manera positiva en la proporción de desaciertos al leer el texto. Vamos a copiar y voy a arreglar. Por lo tanto, al 95% de confianza el tratamiento X sí logra, vamos a decir aquí, modificar de manera positiva la proporción de desaciertos. Esto, en otras palabras, es que reduce la proporción de desaciertos. Eso es algo positivo para el investigador, ya que está confirmando la hipótesis que él planteó.
Ahora, ¿en cuánto es que se logra esto? ¿Cuál es el valor? Recuerden que aquí estamos trabajando con la media. Media de desaciertos en el pretest y también una media de desaciertos en el post-test. No nos los da el ERE ahí, tenemos que calcular ambas medias. Los comandos son muy sencillos, es escribir min y entre paréntesis el vector del pretest, y hacemos lo mismo con el post-test. En el pretest 0.111 0,086. Por lo que se confirma que en el pretest hubo 11% de desaciertos y en el post-test es de 8,6%. De alguna manera el tratamiento de este psicopedagogo logró reducir el número de desaciertos. Esto realizado mediante la prueba de P de muestras pareadas. Una conclusión final, vamos a decir que el tratamiento X afecta de manera positiva en la reducción de desaciertos. Desaciertos en la lectura de textos en niños con dislexia. Este es un ejemplo hipotético, ¿no? Se supone que en la vida real ya se toman muestras más grandes y esto se repite n veces hasta sacar una conclusión, ¿no? Hasta sacar algo concluyente. Entonces esto es solo un pequeño procedimiento estadístico de prueba que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacer esto mismo, pero simulando de que escogimos la prueba de Wilcoxon. Recuerden que en este caso ambas pruebas eran válidas. Ahora lo vamos a hacer con Wilcoxon para ver cuáles son los comandos. En Wilcoxon no se vayan a olvidar que trabajamos con la mediana. Es importante que eso lo anoten, ¿ya? No lo dejen pasar, siempre coloquen media o mediana, ¿eh? No lo omitan. La prueba es de cola derecha, es lo mismo de hecho, ¿no? Hacemos esto en R. Y los comandos son los mismos. Lo único que vamos a cambiar es, en vez de P, le vamos a poner Wilcox. Y en vez de min vamos a colocar mediana. Corremos el comando de Wilcoxon. Y nos tiene que llevar a la misma conclusión. Ambas pruebas dan lo mismo. No existen divergencias. Observen que el p-value es 0,07, va a ser menor al 0,05. Por lo tanto, es la misma conclusión que obtuvimos en el caso de las pruebas T. Solo que el p-value en este caso aquí vamos a colocarle mediana, de aquí igual.
Algo que faltó aquí en la interpretación anterior fue colocar media. Aquí la van a colocar porfa en la media de la proporción, eso me estaba olvidando. Porque en la prueba T se trabaja con promedios. Y aquí le vamos a aumentar la mediana. No se vayan a olvidar, porfa, colocar. A mí se me está escapando esto, pero siempre es bueno darle una revisada. Ahora, ¿cuánto es la mediana en cada una de estas muestras? En el pretest la mediana es del 9% y en el posttest del 8,5%. Casi son iguales, pero no lo son. Estadísticamente son distintas. Estamos demostrando mediante evidencia estadística de que este tratamiento X que está aplicando el psicopedagogo sí afecta en reducir los desaciertos al momento de leer un texto en niños con dislexia. Hipotéticamente este tratamiento dura, según el enunciado, dura 7 meses. Esta intervención que realizó el psicopedagogo dura 7 meses. Entonces esta prueba es algo muy utilizada en el campo experimental. Ustedes lo van a ocupar en otras materias, lo van a ver en su tesis. Hay mucha probabilidad de que ocupen este procedimiento en la tesis. Es algo muy importante desde el punto de vista de la psicopedagogía. Entonces ya estamos terminando. Como ustedes han visto, esta prueba es muy parecida a la prueba de muestras independientes. La única diferencia es que aquí no se hace la prueba de homogeneidad de varianzas. Y también solamente se trabaja con una muestra medida en 2 momentos. Luego la sintaxis, las interpretaciones, las pruebas de normalidad viene a ser lo mismo. Con esto estamos cerrando esta unidad que es muy corta, ya que es como una especie de extensión de la anterior, solo que lo separamos en dos temas diferentes para no generar confusión en los estudiantes, ¿no? Entonces, en la siguiente clase ya vamos a estar haciendo la última unidad, que es las pruebas de hipótesis para K muestras, ¿no? Cuando hablamos de K muestras es que vamos a considerar 3, 4, 5 o más mediciones. Esperando que todos se encuentren bien, nos vemos en una próxima oportunidad.